semana, eh, como síntesis de lo que vamos charlando. Bueno, a ver, ya ahí me quedó lo de la Sol con los números complejos y los números irracionales. Y acá, entonces, perdón, porque ya estamos con todo. Bueno, vamos ahora con las familias de funciones. Bueno, Claudia, en el difícil trabajo de las familias de funciones, acá me voy a anotar esto. Lo que recién estábamos diciendo con las chicas era que, bueno, cada quien, una vez que termina con su archivo de el teórico, el práctico y el respuestario, va armando su archivo borrador del tema de la presentación, es decir, le llama presentación y tiramos un archivo Word adentro de esa carpeta donde vamos teniendo documentos ahora para la presentación. ¿Y qué vamos poniendo en ese archivo Word? Lo primero que vamos poniendo, por ejemplo, problemáticas que vamos viendo importantes que tendríamos que ir pensándolas porque son problemáticas de enseñanza y aprendizaje. Otras cosas que vamos metiendo. Ahora vamos a hablar un poquito más de las problemáticas. Imágenes o datos de lo que vamos encontrando para vincularlos con problemáticas locales. Situaciones de recursos que podrían ser interesantes de usar para trabajar con funciones, de pronto, no sé, algún recurso de lo que fuera. O si te vas armando un PowerPoint o un Genially, que uno dice, acá van líneas teóricas y voy incrustando ahí, si armo un videíto, si pongo un diseño de GeoGebra o lo que sea, el enlace a ese Genially para que si yo me meto en ese borrador pueda entrar ahí e ir viendo cómo vas armando esa lógica o esa construcción. Es decir, es un archivo borrador que lo usamos como depósito de todas cuestiones que vamos viendo para ya ir pensando en la presentación. Entonces, en ese sentido, y pensando en la presentación, una de las primeras cosas que yo le digo a todo el mundo es, armemos un listado de las problemáticas que vamos estudiando vinculadas a ese tema. Por ejemplo, recién que le decía yo a Sol, le decía, la primera problemática es la idea de inconmensurabilidad, luego de que raíz de 2 no es el mismo tipo de irracional que pi o e o phi, luego cómo nosotros inventamos una demostración de que raíz de 2 no es racional, qué nos pasa con la densidad, porque hacer el dibujito de raíz de 2 no quiere decir que vos te estés dando cuenta de que es un irracional, sino que te ubica el hueco en la recta donde está entrando. Entonces eso es hablar de densidad y de completitud. Y así fuimos enumerando, con todos los temas, problemáticas que hay importantes con esa conceptualización. A diferencia de ella, vos no tenés como un tema y muchas problemáticas de ese mismo concepto, sino que vos tenés familias de funciones. Entonces vos vas acá a tener que definir problemáticas de las familias de funciones, es decir, de cada uno de esos modelos. ¿Me explico? Entonces, una cosa quizás es que vas a decir, a ver, ¿qué documentos son interesantes y me aportan algo con respecto a lo que son los crecimientos exponenciales y que tiene que ver con las logarítmicas? Y otra cosa es pensar en las funciones racionales. Entonces, ponele que son listados por ahora que vamos enunciando de problemáticas. Después vemos bien cómo las desarrollamos en escritura o lo que fuera. Una viñeta que vos vas a decir, funciones racionales, problemáticas. Entonces decís, ponés, ver las funciones de proporcionalidad inversa del artículo de UNIPE, página 72 al 83. Otra viñeta, ver las homográficas de tal lugar y ver la definición de racionales de tal lugar. Entonces, de esas 3 problemáticas, vos vas a reunir en algo, vas a sintetizar y después vas a ver qué presentás o no. Pero las teníamos que ir poniendo como problemáticas propias
de lo que llamamos familias de racionales. ¿Está bien? O algo así yo había hecho, o sea, lo tengo acá como muy grueso, tipo las anotaciones eso, tuyas, eso. acá. Bueno, yo lo había más o menos armado en función de las cosas que vos habías recomendado para mirar, Genial. pero yo tengo algo que no me deja dormir. Bueno, antes de que vayamos a lo que no te deja dormir. Entonces, en ese archivo Word que vos vas a armar, que le vas a poner como nombre pensando en la presentación, lo primero que haces es le sacás una foto a esos machetes que tenés borrador, eso es lo que quiero, ¿no? Ahora no gastemos más tiempo que eso. Y le pones, para que si yo entro en ese borrador, yo sepa en qué problemáticas vos estás pensando. ¿Me explico? Pero es de lo que tenés hecho, no gastes más tiempo que eso. Una foto de este cachito, lo que sea, y se lo vas pegando ahí. Ahora, Claro, esa es la cuestión. Es que yo no, a ver, encontré un montón de ejemplos para poder trabajar cada una de las funciones, pero no son puntualmente problemáticas de acá de La Pampa. Entonces, mi duda era, ¿cómo si las modifico primero, si conviene modificarlas o no, y si las modifico, para no meter la pata, puntualmente, ¿qué debería de modificarle para que el problema siga teniendo sentido? Porque si vamos a cambiar todo el problema y si no da el sentido de la función, tampoco me sirve. bien. He Ahora, encontrado pero tampoco quiero caer en tener un problema y resolver un problema como si tuviéramos la parte práctica. no, Y claro. de esto hay mucho, entonces digo, bueno, lo anoté como para tener la idea y después digo, bueno, veo cómo o lo cambio o lo modifico. Para mí que vos tenés que tener enunciados de situaciones problemáticas muy generales para los cuales el modelo de las funciones racionales o el modelo de las funciones logarítmicas o el modelo de las exponenciales sería buenísimo si vos tuvieras enunciados más generales, pero que invocaran cosas que sí pueden pasar en la pampa, que esos modelos de familias de funciones pueden aportar a su estudio, pero vos a lo mejor no lo vas a hacer ese estudio. Es como si yo te dijera, mira, las funciones trigonométricas son fundamentales porque el modelo de las funciones es un modelo que ayuda en la física a todos los fenómenos ondulatorios. Te describo 3 fenómenos ondulatorios. 2 de ellos, nosotros tenemos problemáticas que en la pampa podrían ayudar a explicar, pero no hago el atado concreto numérico, cuantitativo, de ese enunciado, de esa formulación, con el estudio de la función. ¿Me explico? Es para que uno se pueda imaginar situaciones problemáticas, que ese modelo de crecimiento, tipo crecimiento exponencial, por ejemplo, el crecimiento exponencial tan atado ahora al tema de la pandemia, del COVID y todo lo demás, puede también tener sus repercusiones, o lo podemos analizar de las cuestiones en Santa Rosa. De hecho, el trabajo que hizo el año pasado Juliana, que te lo puedo mostrar, es con datos, es del COVID, es del modelo exponencial y es con datos del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa. Claro, eso era lo que yo no quería en realidad, que bueno, si no tengo opción, era no trabajar con el COVID, porque varios de los chicos están trabajando sobre lo mismo, Lo y si sé, bien es cierto que tiene aplicación en varios campos de la matemática, es como muy repetitivo. estoy de Entonces yo digo, acuerdo, re de busco acuerdo. otra cosa, como por ejemplo, no sé, vi ejemplos de función exponencial o logarítmica para trabajar, no sé, escalar montañas, las presiones, cuando la gente se apuna, el descenso en una montaña, qué sé yo. Sí, Cosas como perfecto. más, que por ahí no tienen tanto que ver con el relieve en La Pampa, pero sí me saca el COVID, ¿viste? Porque es como que el tele-COVID, la radio COVID, la escuela COVID, la facultad COVID, el curso Sí, COVID, es como... sí. Yo, ¿sabes por qué lo dije el COVID? Porque está muy asociado, y claramente, al tema del crecimiento exponencial. Claro, sí. Pero O digo, sea, esto es como el clásico problema de las amebas. Empezada función exponencial, problema de las amebas. O sea, hay mil cosas que crecen. nunca estuvo tan en el escenario el modelo exponencial como ahora, con el tema de los bichos, del virus. Podría haber sido que uno hiciera analogía con otros virus en otra época, o que en la provincia históricamente en algún momento hubo una importante, qué sé yo, incluso mortandad y demás debido a algún fenómeno vinculado a virus. Entonces, también serviría.
pero hoy por hoy es como que al revés, capaz que todos los que están usando el modelo del virus no es tan oportuno como que lo usaras vos porque el crecimiento es exponencial, ¿me explico? Por eso yo lo saco siempre. Pero estoy re de acuerdo con lo que me decís, Claudia, así que yo reabierta en eso, reabierta quiero decir, me encanta Bueno, como si lo no otro, encuentro nada lo que me entiendo, no voy a explicarlo, lo bueno, entiendo. uso, pero no era la idea. Qué sé No, yo. perfecto. Tan pasada, ¿viste? Que uno se queda, Sí, sí. Es como que al revés, me parece que ya no lo queremos escuchar. Bueno, claro. entonces, vos sería bueno que encuentres, pensando en problemáticas, algunos enunciados que tienen su generalidad, pero que tienen de particular, que los podemos meter en contextos locales, que nosotros los podemos enunciar desde acá, y cuyo estudio tendría como una herramienta interesante, si nosotros nos pusiéramos a buscar datos y tuviéramos lo cuantitativo y todo lo demás, tendrían como herramientas interesantes entender estos modelos variacionales que aportan estas familias de funciones. ¿Está bien? Ujú. Bien, entonces, algo tenés que poner de qué cuestiones aparecen como más problemáticas o interesantes o diferentes a otros modelos que tienen que ver con las funciones racionales. Y qué problemáticas pueden aparecer de enseñanza y aprendizaje diferentes a otros modelos y propios de los crecimientos exponenciales, que no son crecimientos lineales, que no son crecimientos cuadráticos, son crecimientos exponenciales. O sea, yo escucho o analizo algo de esa problemática y tengo que entender que es otro modelo de crecimiento, y de crecimiento si fuera logarítmico o lo que fuera. O para qué se usó mucho, en qué momento los logaritmos en el diseño de mapas, de plano, de lo que sea, cuestiones interesantes que te lleven a entender la idea de logaritmo. Vos le preguntás a alguien qué es un logaritmo. ¿Te crees que alguien te... estaría re bueno, tendrías que preguntar. Decime, Sabés que en un momento lo pensé ayer cuando vi la actividad que justo era una, vos lo leías al problema y parecía que era derecho para resolver con cuadrática, y si lo analizaba, no, era logaritmo, ¿viste? Y la cuestión que planteaba este autor era justamente esa, que como el chico no está tan acostumbrado a trabajar aplicando a la realidad o a los modelos matemáticos, justamente pasan estas deficiencias, ¿no? Que después en algún momento se dan cuenta que está mal resuelto cuando sí, van claro. avanzando. Pero es eso, vos decís, ah, no, cuadrática, ah, no, lineal, y capaz que tiene otra representación. Bueno, si Pero eso es como está escrito en algunas investigaciones y demás, que vaya por favor ahora a tu borrador. En todo esto de enunciar problemáticas y lo leo de tal lugar, de tal página, de tal autor. Todo eso va recopilándose. Bueno, lo que yo te decía, preguntarle a alguien qué es un logaritmo y ver si alguien te responde que es un exponente. ¿Entendés? Es una cosa que a mí me parece que está, no sé, lejanísima, lejanísima. Pero Entonces, esa parte se la enseña, ahí está por ahí la gran deficiencia. sí, sí, estoy de acuerdo, estoy re de Es acuerdo. como la potencia normal. La potencia es listado de propiedades, calculadora, y si no a manito, cómo se resuelve, listo. Vos le Sí, preguntaba a un chico cómo aplicarlo y de una forma diferente y no. Inclusive a uno por ahí, que nosotros sí, venimos con esa formación recontrarronil mecánica, y es lo mismo. Es lo tal mismo. cual, Cuesta tanto, tal pero cual, bueno. es así. Bueno, por eso insisto, lo que vengo diciendo siempre es, por eso nos convertimos en especialistas de acotados temas. Y que ya te digo, una de las peores cuestiones que me pasa con esto es que después que ustedes terminan siendo especialistas, cada cual en su tema, me da lástima, porque ustedes no le van a poder transmitir ni siquiera a sus propios compañeros de cursada de la práctica 3 todo lo que estudiaron con respecto al tema. Uno después se pone a pensar, pero este va a dar el tema que yo estoy preparando, seguro cuando vaya al práctico, que no puede hacerle pensar a los estudiantes todo lo que yo estuve pensando, que me ayuda, y que en la medida en que uno sabe más, inevitablemente ayuda mejor a los demás a comprender, tiene más ejemplos para dar, etc. Entonces, el primer problema de esto es que ni siquiera yo puedo hacer que ustedes le transmitan, cada quien, al resto de los compañeros, todo lo que aprendieron de un tema. Y es una pena. Tendríamos que inventar un formato después de curso donde lo hacemos y nos certificamos entre nosotros que hacemos este curso, y cada quien le da un poco de contenidos del cachito que fue especialista a todos los demás. Y nos inventamos un curso de capacitación para el año que viene, que ustedes estén graduados,
Estaría buenísima esta idea. Estaría bueno, sí. Entonces, vamos a tener un Sí, certificado. Aparte también esto va a ayudar, que es lo que yo siempre veo, que cuando un docente pasa muchos años en un solo año, o en el ciclo orientado o en el ciclo básico, vos preguntás o tiene que aplicar algo respecto de algo en lo que no está trabajando y son cosas que uno se olvida. Y vos decís, ¿qué pagada? Sí, te olvidás. No, no te olvidás por ahí de lo básico, pero sí por ahí las cosas más puntuales y específicas. ¿Te olvidás o nunca las revisaste? Claro. Nunca pasaste por ahí. Para agregarlo a tanta capacitación que hay en nuestra escuela y a veces no te sirven. Uy, está grabando. Bueno, es así. No, y además nosotros, ponele, como facultad formadora de profes, tendríamos también un poco de esa responsabilidad. Lo que pasa es que ya no podemos hacer más nada. Los profes que estamos dando vuelta en esto, es como que no nos da el cuero para más cosas. Yo hace 20 días que le tengo que responder a una profe que me está pidiendo que dictemos una capacitación, que a mí me parece re interesante, y no puedo ni responderle, imagínate para prepararla. No, bueno. Pero bueno, siempre siguen siendo desafíos, siempre tenemos que seguir pensando en algo interesante. Y cada año yo me apoyo en aprender de ustedes, especialistas de cada tema, en ir yo engordando un poco más para seguir pensando en esto de cómo se revisan los temas, qué cosas son investigaciones nuevas que van apareciendo, que son interesantes. Traten de ver si todas las investigaciones o cosas que leen, que son de didáctica, digamos, de enseñanza y aprendizaje de los problemas y de los conceptos, que sean lo más actualizadas posible. Que ya para viejos demasiado usamos los libros de matemática misma, que usamos los libros del año verde, y siguen sirviendo, está bárbaro. Para matemática. Para didáctica tenemos que revisar. Es conocimiento que se está construyendo, así que lo tenemos que revisar, cuanto más actualizado mejor. Bien, entonces, lo tuyo es focalizar en familia de funciones. Algo que no te dejaba dormir. Justamente era la forma de la presentación. Ah, Porque si yo elijo, pensando, yo ya me venía adelantando, ¿no? Si yo elijo una problemática para cada una de las funciones que yo tengo que explicar, no puedo en 2 horas. Porque, por ejemplo, me pasa que ponele para una inversa, voy a encontrar 1000 ejemplos, pero para la función raíz no encontré ninguno. O me falta seguir buscando, que debe ser lo más probable, pero digo, o sea, en el rápido pensar de buscar y de ver, no hay como una problemática donde yo pueda aplicar la función raíz. bueno, entonces, para eso tiene que servir el borrador. En el borrador echamos cosas, como vos las estás echando, y después vamos a priorizar. ¿Por qué vamos a priorizar? Porque el recurso que encontramos es mejor, o porque nos dan los tiempos o no nos dan los tiempos, o porque, y todo esto que vamos metiendo se tiene que ir metiendo entre lo que nosotros tenemos, que van a ser placas, de lo que tenemos en nuestro teórico ya armado, del cuadernillo. Vale. Es decir, vamos metiendo recursos entre las ideas que vamos poniendo, por eso digo que uno va armando como una lógica de PowerPoint o de Genially, en donde entre las placas que aparecen conceptualizaciones escritas, vamos metiendo recursos que nos van ayudando con eso. Entonces, yo creo que hoy hay que seguir mirando familias de funciones, qué problemáticas tiene su aprendizaje y recursos. Todo junto lo vas viendo. Y en algún momento tenemos que decir, es decir, algunos seguro que vos ya lo tenés y decís, este va a tener que ir porque está buenísimo, pero en algún momento vos vas a decir, seleccionamos, y yo voy a estar ahí también seguramente hinchando, seleccionamos esta modalidad, aquello. Tendría que ser lo más parecido a la semana que viene. ¿Por qué? Porque yo insisto que de la semana que viene hasta que empecemos de nuevo las clases, en ese receso y todo lo demás que está en el medio, es decir, entre fin de junio y los primeros días de agosto que nos vamos a volver a encontrar, ustedes tienen que aprovechar a desarrollar ahí mucho. Incluso si hay un recurso que lo tienen en mente, si hay un GeoGebra que lo quieren hacer con deslizadores, si hay un GeoGebra, como me dijeron ayer, que es no me sale el movimiento. Bueno, ya me va a salir, pero hay un GeoGebra 6 y no sé qué aplicaciones que tiene este recurso. Está buenísimo, usémoslo, pero te lleva un tiempo. Sí. Hasta que le metes más. Que hay animaciones hechas que tiene para analizar lo que es la relación que existe entre la exponencial y la logarítmica con deslizadores. Está buenísimo. La cuestión es que
vos necesitas explicar mucho para que se pueda entender en realidad lo que hace el programa. Porque Claro, si no, vos le mostrás y vos decís, va para acá, va para allá, sube, baja, no sé qué, y es lo mismo que si vos le das la hoja al pibe para que resuelva con la calculadora. claro. Entonces yo ese lo tengo ahí guardadito, porque estoy pensando que no sé si no me va a servir más para una explicación práctica que no teórica, porque me va a llevar mucho tiempo. Porque hay que ver, a medida que movés el deslizador, hay que ver qué es lo que estoy analizando. Si analizo el desplazamiento, si analizo el argumento, si analizo los logaritmos, y bueno, pero siempre se fue para arriba, ¿qué es al final? El logaritmo, el exponencial. Bueno, y toda esa Ah, cuestión, yo que la entiendo, está yo re lo muevo bueno. y sé lo que está haciendo. Claro. Pero el problema es que vos para explicarlo te va a llevar un rato, ¿viste? Por eso digo que por ahí que esa era otra de las preguntas que te quería hacer cuando cuando yo puse las actividades, la gran mayoría son para construir justamente la función y poder interpretarlo dentro de la gráfica. Entonces ese me va a servir para la parte, digamos, de práctica, de decir, bueno, ustedes tienen esta actividad, resolvieron a manito, bueno, veamos qué hace en realidad en la gráfica, porque vos en la hoja en papel te quedan todas las rayas una arriba de la otra. Claro. En el último de los casos, una un poco más desplazada que la otra. Pero en cambio con el GeoGebra, lo que vos, para esa actividad, por ejemplo, vos lo que vería es qué desplazamiento hace y qué es lo que está pasando con la función cuando me voy moviendo. Sí, Por eso perfecto. digo, me re gustó, pero es mucho para la teoría. Y la idea de la teoría es justamente poder abarcarlas todas, salvo la función raíz, que por ahí me tenía medio ahí como dando vuelta, poder abarcarlas todas bien. No sé si en profundidad, pero por lo menos alcanzarlas a abarcar bien. Sí. Che, yo no sé si una vez nosotros no hicimos algo de raíces con algo del movimiento del péndulo. ¿Yo te lo comenté? Sí, me lo comentaste, pero siempre estoy que te lo voy a preguntar y ahora me hiciste acordar. Nunca te pregunté cómo funcionaba o dónde lo buscaba. Ja, yo tengo que acordar. Si no lo busco, capaz que lo encuentro en algún lado. Medio que lo inventamos, me parece. Ah. Yo me voy a anotar acá. Entonces me parece que me lo dijiste en una de las primeras reuniones que tuvimos en grupo. Ya. Debo tener el otro anotador, porque tenía un anotador viejo y que todo eso ya lo pasé, así que desapareció el anotador. Che, escuchá, Claudia, vos después mandame un mensajito mañana o lo que sea, y aunque sea que yo veo tu mensaje, aunque sea te digo, mira, todavía no lo encontré, o lo que sea, pero cada vez que yo veo el mensaje, vuelvo a pensar o lo que sea, y capaz que en algún momento me cae la ficha, porque me parece que es más, lo hicimos tan sencillo como que queríamos analizar algo para adultos, para que había muchos albañiles, por el tema de la construcción, y era un péndulo armado con, yo no sé si no era con el mismo, ¿cómo se llama el aparatito que ponen para que las paredes no se le tuerzan? Qué pavada, que es Eh, un coso que cuelga nomás con un peso. sí, 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 yo lo uso con mi marido, pero nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, Ya le pregunté. La plumada. La usamos nosotros para las paredes acá en mi casa me y yo nunca me siento acuerdo el una nombre. infeliz porque a uno le parece que no, pero el resto del mundo no maneja eso y termina siendo un término técnico del mundo de la construcción. Bueno, con la plomada armábamos una cosa que quedaba pendularmente armando y tomábamos de ahí las medidas y tomábamos la longitud del hilo en relación a lo que tenía que descubrir, describir, en síntesis, armamos como un péndulo y de ahí sacábamos una raíz. Porque había una fórmula de física que creo que era de la longitud, dependía del periodo o algo por el estilo, y tenía una raíz de X. Y íbamos buscando valores ahí y armábamos la función. Pero, ¿sabés qué estoy pensando también? Con el tema de de la parte positiva de alguna circunferencia. Sí, también. También podía ser, pero qué sé yo. O sea, yo lo que no encontré fue una situación así como muy particular. Es, la función raíz es, y te da la grafiquita y te dice qué valores sí, qué valores no y por qué. Listo. En todos los casos que encontré, googleé, busqué, todo hace lo mismo. Y Bueno, tampoco creo que hay profundidad, es capaz que nada, un parrafito, un videíto explicando claro. cómo calcular y nada más. No hay Medio mucho. de costeleta, sí, claro. Sí. Bueno, vamos a seguir pensando, insisto.
Si no encontramos un recurso oportuno, no vamos a meter por la fuerza una porquería, porque no es lo que queremos, porque tenemos mucho de todo lo demás. Entonces no es eso, pero vamos a seguir buscando y a lo mejor encontramos algo. Vos ahora que me decís con el tema de la albañilería, le podrías aportar mucha información si conoces, por ejemplo, con todo lo que es, imagínate, trigonometría para el tema de la definición de las razones trigonométricas, la tangente, cómo se usa la albañilería, ver que tiene determinada inclinación o no tiene alguna inclinación, y que nadie está midiendo ángulos. A mí me parece precioso que la gente entienda que la fuerza de la trigonometría estuvo en aportar elementos analíticos para poder decir, vos tenés dos longitudes de segmento y estás diciendo que ese techo tiene una caída o no, de un ángulo que a lo mejor quien lo está construyendo no te puede decir, y además no tiene ni sentido para él, decirte que es un ángulo de 32 grados, 20 minutos, nosotros analíticamente lo podríamos construir, y se trabaja con muchísima precisión eso, la idea de tangente. Bueno, a nosotros nos pasó que cuando compramos un terreno hace varios años atrás y fuimos con mi papá a verlo. Y como es en una esquina, había que sacar el doblez ese que tiene la esquina, que después queda como vereda. No me acuerdo nunca cómo se llama. Bueno, la cuestión es que mi papá, hombre de 70 años, tienen esos cálculos que solo entienden ellos, ¿viste? Entonces dije, papi, le digo, es más fácil, hacer medir de acá hasta acá y yo le explico la regla para resolver con Pitágoras. Y me dice, ¿cómo hiciste? Me dice, papi, es una cuenta. Vos podés creer que al día de hoy tiene el papel, te estoy hablando hace 5 o 6 años atrás, tiene el papelito anotado por si en algún momento lo va a necesitar. Dice, yo toda la vida llegando haciendo números que siempre me faltaba, me sobraba. Bueno, y vos decís, qué pavada. Pero bueno, ellos tenían otro método para resolverlo. De hecho, mi marido, cuando va a hacer por ahí, cuando trabajamos acá en casa de albañilería, y él tiene una forma de hacer cálculos y después por ahí cuando me sale me dice, a ver, vení, ayúdame con los números. Claro, porque a veces vos decís 1 centímetro, 2 centímetros, vos mirás la pared y la pared tiene inclinación. O te quedan los ladrillos con más mezcla, menos mezcla, y no es lo que corresponde. Pero bueno, también, Claudia, hay que ver si nosotros podemos interpretar matemáticamente cuáles son sus métodos, porque muchas veces son muy eficientes. Tienen el argumento matemático, nada más que ellos no lo manejan desde ese argumento, lo usan intuitivamente, tienen un conocimiento y lo aplican. Y yo una vez tuve una rediscusión con un constructor también por el tema de la escalera y los peldaños y todo lo demás, y más allá de la discusión, tenían re claro cómo decir, a ver, ¿cómo le meto el ancho de los peldaños en esta pendiente que tengo que mandar? ¿Cuántos peldaños tengo que mandar? Que además tienen que tener otras cuestiones de la arquitectura, que nosotros no las sabemos matemáticamente, como cuánto mete la pata del pie, cuánto no, todas esas cosas ergonométricas y qué sé yo qué. Que yo digo, hay de los dos lados, hay que nosotros podríamos aprovechar y decir cosas de argumentos matemáticos que les ayudarían a ellos, y otras veces que tenemos que entender las lógicas, esas intuitivas que se usan en las profesiones, para poder decir nosotros cuál es la matemática que está metida ahí, y poder entender, porque más de una vez es mucho más eficiente y correcta de lo que nosotros también pensamos. Claro, funciona porque de hecho las construcciones, la gran mayoría de las que yo conozco son gente que ha trabajado sin por ahí la especificidad matemática y terribles construcciones, no son arquitectos, nada. Pero bueno, es el oficio que se aprendía, yo siempre digo, el oficio que se aprendía antes, no sé cómo, yo a veces me pregunto la explicación esa matemática, no sé dónde la han sacado, pero bueno, funciona. Pero se va transmitiendo además. Claro. Pero bueno, algunas veces también necesitamos del otro y para que los números den más exactos. Por eso, la discusión sería empezar a poner en sintonía. Es como cuando encontrás un ingeniero agrónomo que vas al campo y los tipos del campo le dicen estos ingenieritos que se vienen con la fórmula pero no tienen en cuenta tales cosas, y es cierto. Y los ingenieritos que dicen, pero a este señor del campo se le escapó tener en cuenta tal otra cosa, y también es cierto. En realidad hay que hacer sintonizar más los dos mundos. Me parece que esa es la clave. Hola Martina. Bueno, Claudia, entonces, vos seguime preguntando cosas a mí, pero yo ya es como que te di muchas cuestiones como esto de... Buen día. Hola. Sí, solo me quedaba por ahí que lo de función racional, que nosotros ya habíamos dicho que homográfica no, para no hacer tanto lío con la palabra, en muchos casos, muchos ejemplos para aplicar, funciona directamente como homográfica, porque en realidad son dos polinomios de grado 1, qué sé yo, y toda la explicación. Pero bueno, si yo hago obviedad de esa palabrita, en definitiva también lo puedo aplicar.
No quiero que nadie se le vaya a ocurrir decirme por qué no estás diciendo que la función es homográfica, en caso que me lo diga, ya sé que tengo que explicarlo. No, no, no. Pero, está perfecto lo que estás haciendo. Yo lo que decía, cuando uno dice, vamos anotando problemáticas de la familia de las funciones racionales, es que si por ahí vos buscas artículos, porque los buscas por el nombre de homográficas, pero te tiran una problemática que aporta interesante, por eso yo dije, funciones de proporcionalidad inversa, podríamos ponerle no nombre a ninguna, decirles a todas racionales. Dije de proporcionalidad inversa y a lo mejor las recuperamos un poco así porque han sido estudiadas así en el secundario. Salteamos la palabra de homográfica, solo sería si usáramos un ejemplo en algún mundo, ponele, no sé si fuera de la arquitectura o de lo que sea, que se llaman así, y porque nos interesa llamarlas así por el problema, por el contexto, pero si no, ni hablar, porque en todos los casos no perdemos precisión, ni rigurosidad, ni nada por el estilo, no, porque es no solo la palabra. Por eso digo, en varios casos he encontrado puntualmente función homográfica y nada más que, o sea, pero la palabra para identificarlo, nada claro, más. Pero bueno, me había 2 o 3 cositas ahí que me habían interesado, así que digo, problema sencillito. Pero bueno, me llamó por ahí la atención que directamente lo definieran de esa forma. Bueno, ya está, le saco la palabra, porque es lo perfecto, mismo. eso. Y después, lo último que me faltaba era, en la parte práctica, me faltaba, no, en realidad cuando vos dijiste en el video que había que justificar el porqué de cada ejercicio, era lo que yo te decía antes. Creo que 2 o 3 casos nada más, después todos los otros son, la idea es construcción de la función en particular. ¿Qué le pongo? Solo eso, nada Sí, más. sí, 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 sí. Solo que si en uno o en otro vos tenés algún aspecto en particular, ponele importancia de o la monotonía o los intervalos de crecimiento, es decir, si se hace foco en algo en particular, está siempre con el tema de la construcción, pero a lo mejor en uno, a diferencia de otro, hace foco más en un aspecto que en otro. Solo eso. Sí, por ejemplo, en algunas tengo crecimiento, en otras decrecimiento, en otras, claro, conjunto positividad, en otras conjunto negatividad, pero Eso. digo, en realidad, claro, en realidad es la construcción, por eso yo digo, por ahí sí, no sabía si tenía que poner todo en detalle o solo eso y listo. No, no, eso, pero como poner dónde está el acento. Bueno, y ya con eso ya estaría. Bien. Otra, antes que me olvide, uno de los ejemplos que vos pusiste en la parte que nos mostraste, que nos diste para ver, no me pareció tan interesante lo que hace una profe sobre algunas funciones, que lo que hace es tener todo anotado en el pizarrón y lee. Esa no es la idea, ¿no? No. ¿Vos Ah, decís que de videos? claro, esa página que No, compartida, yo digo, no, era como contradictorio. Yo dije, Norma me parece que se confundió, no. digo. Todo lo que yo les di, yo no puedo criticar públicamente, pero yo lo que les di de la Universidad Nacional del Sur, que hay una profesora en un pizarrón verde escribiendo aburridamente, es porque es justamente lo que no quiero. Lo que sí quiero que tengamos en cuenta que nosotros vamos a hacer algo mejor que la Universidad Nacional del Sur y que sí vamos a tener presentes que no se nos escapen ningunos conceptos. Por ahí esas profesores aburridas lo que tienen es que tienen un detallado minucioso de los conceptos y yo quiero que ustedes los comparen y digan, nosotros vamos a trabajar todos esos conceptos, pero vamos a trabajarlos casi en el mundo opuesto a lo que está puesto ahí. Claro, claro, sí, sí. Eso. Perfecto. Así que es el Claro, pues estilo. yo pensaba, digo, por ahí mientras uno va hablando, no sé si teniendo justamente en la presentación todo marcado, pero sí tener algunas cuestiones por ahí en cuenta, decir, bueno, no sé, yo he visto algunas veces que mientras se graban y hablan, así al costadito aparece el cuadrito, que mientras uno va diciendo las propiedades del logaritmo y aparece el cuadradito ahí, que las vayan viendo sin sacar, digamos, la pantalla, bueno, Sí, eso todo me este encanta. juego como para que sea más dinámico. Yo Sí. digo, no me veo en el pizarrón escribiendo, porque no es, No, que no es mi idea. nada de Bueno, eso. Nada, nada de eso. Todo lo contrario. No, no, no. Tuviste buena lectura. Yo quería que lo miraran porque es lo que no queremos hacer. claro, Pero alguno es como muy clase de antes, o sea, eso que te nada, hacía que te copiaban todo en el pizarrón y te leían lo que hacían copiar todo el pizarrón. Y yo la digo, qué verdad lindo. es que es lo más parecido a lo presencial que podemos tener. Porque hay una profesora que hace un monólogo en un pizarrón negro o verde, el resto de la clase hoy por hoy está a través de una pantalla, pero de otra manera está sentada en un aula que tiene exactamente la misma intervención. Entonces es lo más parecido a esos modelos que no queríamos de lo presencial. No, 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 no. Perfecto. Listo, listo. Y sí encontré varios autores que los estuve espiando, algunos los encontré y otros no,
de los ejemplos que vos subiste de los ejemplos de trabajos que había sobre funciones, algunos repiten mucho de lo que yo ya había agarrado en didáctica en la matemática, que siempre toman a los mismos, Brusseau, allá arriba siempre, y Carmen César también lo han tomado en algunos casos, pero es como que siguen, o Ahí. sea, toman, pero siguen siempre diciendo lo mismo, no engrosan nada. Bueno, lo tenemos que mejorar a eso. Claro, pero qué sé yo, es como que el autor nombra al autor del otro autor y no sé qué, y estamos siempre nombrando al mismo, así que no, Sí. no le encontré No había novedades ahí. nada distinto. Y bueno, y con eso lo mío ya estaría. Tendría que por ahí afinar un poco más esto que me decía y cargar Bueno, todo esto de las presentaciones y ahí más o menos ya estaría. eso, insisto en eso, Claudia, que de paso se lo hago extensivo a Martina, que avancen con ese archivo que le llamamos presentación, que lo metemos adentro de la carpeta donde tenemos todos esos documentos que vamos tirando, y que ese archivo presentación es un borrador donde nosotros vamos tirando todos los recursos que vamos encontrando importantes, interesantes, lo que fuera, y las problemáticas, de dónde las vamos leyendo, vamos dejando todas las citas ahí, decimos, problema del aprendizaje de tal cosa, lo que sea, documento de la tesis de doctorado de Mingichi, de la página, porque además esas tesis, obviamente, y todo lo demás que nosotros vemos, es que leemos el resumen y nos vamos a la página 72, no nos vamos a leer esas tesis, no tiene ni gollete, ¿no? Vamos a los lugares interesantes. Entonces nos ponemos nosotros, revisar páginas 72, 87, no sé qué. Entonces nos vamos dejando recordatorios de todas las problemáticas, si vamos encontrando artículos interesantes de diarios, cosas locales, todo lo que fuera, y si vamos armando un soporte, como nosotros decíamos, de un PowerPoint, un Genial o lo que sea, que es lo que va funcionando a nosotros para ir armándonos una guía de la presentación, poner también ahí el enlace, esas cuestiones. Y eso acá, la presión mía es con el tiempo, porque insisto, yo para la semana que viene tengo que tener en mi cabeza bastante estructurado lo que va a ir haciendo cada quien, para yo quedarme tranquila que ustedes van a estar trabajando en el receso, semanas antes o después, quiero decir, no es porque se queden sin vacaciones, sino porque, que también hay épocas en que uno no las tiene las vacaciones, ya lo sabemos, sino porque aprovechamos esta última semana de junio y todo lo que sigue hasta agosto y lo que son mesas de llamado y todo lo demás, para ir mejorando los recursos que vamos pensando para esa presentación. ¿Está bien? Bien. Lo mismo, ya sabéis, seguimos en contacto por cualquier cosa, Claudia. Y ahora... Mañana sobre lo del péndulo. Sí, eso, me tengo que acordar, ¿O algún otro ejemplo? Mañana para ayudar, si no si vos me mandás mensajito, vos ya sabés que yo si no tengo, te digo, mandame un mensaje dentro de un rato, mañana de nuevo, pesqué algo, no pesqué nada, lo que fuera. Y vamos viendo, si no lo encontramos, no lo encontramos. Si lo encontramos, mejor. Incluso para descartarlo, incluso para decir no sirve, pero ya fuimos a la idea, la vimos y dijimos, no, sí, pero esto no. Perfecto. Listo, Marquita. ¿Te parece? Nos vemos. Chao, Claudia. Seguimos con Martina. Hola, Martina. Hola, buen día, Norma. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Bien, genial. Bueno, la primera cosa, Martina, era eso que quería decir, que le estoy diciendo a todo el mundo, que ya vayamos teniendo esos borradores que yo le llamo de presentación, para ir metiendo ahí adentro todo esto que vamos pensando del tema. Recién, por ejemplo, Claudia me da vuelta así, me muestra su cuaderno escrito papel, y dice, pero mira, yo estoy escribiendo, bueno, le digo, sacale una foto a todo eso que estás escribiendo. Claro. Y ponelo ahí, listo. Yo no... Acá tengo un WordPad en donde me voy, por ejemplo, viste lo que te dije la otra vez de lo del problema, que más o menos me inventé cómo sería, y tengo como la actividad ahí planteada, te la quería preguntar y bueno, y eso después lo agrego en un borrador, para que las chicas lo vean. No quiero por ahora, más que las chicas lo vean, las chicas no van a entrar a mirar tu borrador, ni vos vas a entrar a mirar los borradores de los demás porque no te va a dar el tiempo. Pero sí quiero que sea tu borrador y que yo a lo mejor en algún momento entro a ese borrador y digo, a ver, ¿en qué problemáticas está pensando? ¿Desde qué bibliografía? ¿Qué recurso? Y todo lo demás. Ahora, ¿qué me pasa a mí, Martina? A mí se me hace casi imposible seguir los ritmos individuales. Sí, entonces,
cada quien va armando su borrador, pero de pronto yo entro un día y hay un problema que está por la mitad, está en proceso, está buscando otras cosas, todo lo que sea, y no alcanzo a poder seguir cuando están bien las cosas o no, o lo que fuera. Entonces vos en algún momento me decís, mira, fíjate en el borrador de la presentación, cómo quedó armado una posible formulación del problema con estos datos. Entonces yo entro en tu borrador y me decís, fíjate en la página 5, el problema, yo entro y focalizo ahí, y sé que vos estás queriendo que yo mire en ese momento cómo va la evolución de ese problema. ¿Me explico? Entonces Sí, sí, ustedes sí. me mandan señales a mí, porque yo no puedo enterarme el momento y el ritmo de cada uno. ¿Me explico? Perfecto. Sí, Genial. sí. Entonces Genial. vamos armando ese borrador. Bien, ¿vos me ibas a hacer alguna pregunta más en función de lo que Sí. venimos charlando? Sí, sí, en función de lo que te pregunté ayer. Con Perfecto. respecto antes al problema del terreno, estuve mirando que vos agregaste como una carpeta del universo cuadrático y la miré. Ahí, Eh, perdón, en esa carpeta del universo cuadrático, ahí es donde tenés que armar tu archivo borrador de la presentación. Bien, Así yo lo encuentro genial. en esa carpeta. Genial. Bueno, Perdón, seguí. mirando eso, vi la propuesta que hizo Cintia de un problema que también está en varios libros, nada más que lo que se hace es cambiar como el contexto del problema, que es este de que hay un terreno y que se quiere, y tenés dos así, que los querés maximizar o minimizar. Bueno, ese más o menos hice lo mismo, o sea, las consignas son las mismas, nada más que cambiás al contexto del terreno, o si no, había pensado en hacer la propuesta inicial que te había dicho de que el cambio era cuadrado, que se inunda y que queda un triángulo rectángulo y que se quiere maximizar un rectángulo para, no sé, que se haga la cosecha de maíz, qué sé yo, Eso. y que traten de hacer, por ejemplo, había pensado una tabla de valores de la base y la altura, mientras van variando con el área, y que ellos puedan decir cuándo el área es máxima, porque van a ver que el área empieza de 0, va hasta un número y después empieza a bajar otra vez. Bueno, mira, Entonces, perdón que yo te sí, interrumpa ahí. ¿Vos sabés sí, cuál es sí. el documento que es origen de todos esos problemas? ¿Cómo? ¿Vos sabés conocés cuál es el documento que es el origen de todo del problema del triángulo o del problema de los dos cuadrados que se va ampliando uno y reduciendo el otro? Sí, aportes para la enseñanza, De este que está UNIPE, acá. Sí, sí, ese. ese. Todas, igual que vos, los miraron de ahí. Sí, Podría ser que vos encontraras, insisto, a mí me encantaría, porque todos los años pasa eso, que se vuelven a usar los mismos problemas, la misma configuración geométrica con claro, un contexto diferente. claro. Entonces, capaz que, y a mí me encantaría, a vos se Mm, te ocurrirían otros contextos geométricos, porque para cuadráticas hay muchos. De hecho, en ese mismo libro de UNIPE hay otro que tiene forma de cruz, hay otras situaciones que están muy buenas, pero que vos a lo mejor con un cambio no tan grande, de un ujú, contexto, de una forma, de que en vez de ser un cuadrado sea un rectángulo, o capaz que encontrás con un paralelogramo, es decir, además, a lo mejor podés hacerle una modificación geométrica que también podría ujú. ser interesante para moverse de solo meterle un contexto al problema ese que ya está estudiado. Eso Claro. estaría buenísimo. Una pista. La otra pista es, si en el documento de UNIPE hay referencias bibliográficas, uno siempre va y chusmea cuáles son los libros que ellos ponen como referencia bibliográfica, porque puede ser que uno los consulte también y encuentre buenas ideas. Bien. Entonces, siempre tener unos documentos son como pistas que nos pueden ayudar a disparar dónde encontramos nosotros nuevas informaciones, relatos, cosas estudiadas y todo lo demás. Pero me encanta hasta ahora Bien. que hayas podido advertir, porque yo te podría incluso señalar y mostrar videitos de las presentaciones del año pasado, de cómo hicieron con GeoGebra, y que quedaba cuadriculado y se desplazaba el puntito en ese segmento del triángulo, en esa hipotenusa del triángulo, y cómo iban jugando las áreas del rectángulo, que iba quedando de más rectangulitos hasta que se armaba como máximo el área del cuadrado, y se volvía a hacer rectángulo, etcétera, etcétera, etcétera.
O los dos cuadrados, el chiquito y el grande, que es muy significativo para los estudiantes cuando lo ven, que uno se va achicando, el otro se va agrandando, quedan dos cuadrados iguales en algún momento y luego el proceso inverso. Y después sí, está bueno eso también. Está bueno, pero vos a lo mejor con una leve modificación podría generar una situación interesantísima. Bien. Entonces, en vez de usar estos que ya fueron usados, trata de buscar otra figura, ¿Qué se te porque el ocurre? contexto va a ser el mismo. El Sí, campo inundado, que queda eso, que necesita, bla, bla, bla. Bien. Y después lo del tiro vertical, que era con respecto a lo de sí, la cosecha de maíz. Vi lo que vos hay ahí de tiro vertical, pero es como que el problema da la ecuación, digamos, es que un hombre tira una piedra, que la piedra va en función del tiempo y te da ya directamente la ecuación. Y yo no sé si voy a dar, por ejemplo, yo iba a decir, no sé, que en la provincia de La Pampa se cosecha mucho maíz, para ello se utiliza tal máquina en donde el cereal tiene este trayecto y hacer el dibujo. sí. Y decir, no sé, Yo no sé si vos no podrías sacarle, decir que a lo mejor no estamos en el momento, una foto a un perfil en un momento en donde está, no me acuerdo cómo se llama eso, que es como una manga y tira a una sí, tolvera. lo tengo acá en el celular, yo me olvidé de mandarte, pero le había sacado fotos a las máquinas. Bueno, no sé si se van a ver, pero cuando está así, Sí, es eso. claro, porque no se alcanza a ver muy bien, o sea, se ve, la máquina me encanta, no sé si se alcanza a ver el recorrido. Acá, por ejemplo, Ah, ese está buenísimo. ese está como re bien, sí. Está como de arriba la foto, Sí, pero pero está bueno. está genial, está genial. Claro, entonces ahí se ve que el trayecto es así una parábola. Porque vos, si tenés una foto y la encajás lo ponés en GeoGebra, lo metés la foto dentro de GeoGebra, que se puede incrustar ahí, y le haces una Ajá. cuadrícula, y tomás 3 puntos, y vos con 3 puntos del recorrido te armás la fórmula de la cuadrática. Bien. Ojo, ojo al piojo. No sé. Y pero que eso se hace Yo hace bastante que no lo yo me hago. acuerdo que hay una función polinómica, hay una función en GeoGebra que Sí, vos pones pol y tenés que eso. poner una línea de puntos, o sea, una lista de puntos, Y perdón. haces una aproximación. Con esa Claro. lista de puntos que tenés, te hace Ah, aproximaciones. Y si no, vos analíticamente con la fórmula de la cuadrática y con 3 puntos la reconstruís. sí, sí, sí. Entonces, yo no sé si no está interesante para pensar, porque incluso vos después podés reconstruir esa idea y del estudio mismo de las cuadráticas, que ahora sí, después un simulador te ayuda a mirar, vos tenés ahí un Sí, recorrido. Y con un simulador, aunque tenga el formato de cañón, o capaz que arriba del cañón vos le podés incrustar una fotito de una tolvera de esta, y parece que fuera eso, pero lo que sí claro. está claro con ese simulador es que si vos le cambias el ángulo al cañón, el recorrido es diferente. Si le cambias Claro. el impulso, el recorrido es diferente. Entonces vos podés ver que te ayuda a analizar cómo tendría que estar enfocada la tolvera, le llamo tolvera porque no sé cómo se llama, Sí, la manga esa y todo lo demás, para que vos pudieras llegar a hacer un desembarco de las semillas de las mejores maneras, las mejores condiciones. claro. Sí. Porque eso va atrás, va ese camioncito que va recibiendo todo el cereal, entonces está como todo recalculado, el ángulo y todo, para que caiga justo ahí, porque si no, si fuera más arriba, caería afuera o esas cosas así. Bien, Sí, eso me u otra, parecía que estaba interesante el tema de lo de la cosecha del maíz y el trayecto que lleva los cereales, que podía hacer también algo con eso. Pero claro, no se me había ocurrido lo de insertar la cosa en GeoGebra y dar la función, porque por lo general en estos problemas te dan la función, esto en función del tiempo, y yo también en qué lo haría, a la función claro, claro, tendríamos con que ver respecto a qué. cuáles son las variables que te entran a jugar ahí. Pero si no, también, vamos a poner la última de las opciones. Si vos tenés 2 o 3 fotos interesantes de la tolvera y lo redactás como situación general problemática, después te metés con otro, no le haces la fórmula ahí,
y te metes con otro, como ese de la piedra, o como lo que yo digo de usar el simulador, y vos ahí la dejaste presentada como una situación lo más concreta posible, de cuestiones que son interesantes de analizar, aunque después cuantitativamente o numéricamente o lo que sea, ya pases a analizarlos desde otra situación, también podría ser. Ah, o sea, como que de esto no sea algo a resolver, sino que es más que nada para mostrar el Eso. trayecto que lleva O sea, podrían y ser ejemplos muy pampeanos de lugares o situaciones donde las cuadráticas podrían ofrecer estrategias de solución, podrían ser útiles para analizar fenómenos. Entonces, a lo mejor, en vez de meterte en uno en particular, mencionás 2 o 3 que son, por ejemplo, acá con el tema de el traslado y la conservación de los granos, es re importante y es muy visto que se haya podido ver una máquina de ese tipo. Entonces, a lo mejor elegir 2 o 3 situaciones que son bien identificables del contexto de la Pampa, aunque te estén funcionando como ejemplos de lugares donde se podría estudiar la cosa y después la vas estudiando concretamente y numéricamente y cuantitativamente desde otros ejemplos, que ya los tenés un bien, poco más elaborados. Cualquiera de las 2 opciones podría ser. ¿Sabes por qué yo estoy pensando en todo esto que te digo? Porque también no me olvido de que vos te tenés que meter en polinomios en general. sí. Entonces, a lo mejor sería bueno dar un ejemplo polinómico con algo cúbico y después meterte a lo general, y hay que ver cómo te metes en lo general, porque vos te estás metiendo desde el punto de vista que vos estás con lo algebraico o con las funciones. Con las funciones. Con la función, sí, que tengo que buscar los trayectos, ese es el tema. Claro. Entonces, a mí me parece que de esos enunciados, ya te digo, todo lo que hemos hecho con esos simuladores, el del cañón, o la patineta que usó Juan, o no me acuerdo cuál otro era, pero que está esa página que tiene Sí, sí, ya entré. extensión PET, que tiene Sí, esas aplicaciones y demás, porque vos tenés que saltar de ahí a cosas de los polinomios en general y a que se identifiquen a los polinomios desde las funciones. Ya algebraicamente aprendieron cómo era un cálculo de raíz, pero vos tenés que ver acá qué pasa con las raíces, qué pasa con sus crecimientos, o si una raíz es múltiple, que la historia de que rebota. Vos tenés que analizar los polinomios desde el punto de vista de las funciones, y ahí vas a tener también que jugar bastante. bien. Norma, una consulta. Esta problemática presentación que va a ir, esto va a ser lo primero que los chicos van a ver cuando esté conmigo. Yo les voy a presentar esto antes de arrancar a dar lo teórico. ¿Esto yo lo resuelvo con ellos? ¿Lo voy haciendo yo y lo voy explicando? ¿O cómo es la idea de esta presentación? Mira, a mí me encanta que todo sea lo más interactivo posible, Claro, pero tenemos en cuenta que la presentación son 2 horas que vos vas a estar haciendo o proponiendo cosas frente a un público que esperemos que sea como mínimo de 100 personas. Y que esas sí, 100 personas en esos momentos no siempre están acostumbradas a participar. Pero ponele claro, que vos podés ir tirando unas preguntas que se imaginan, algo, una que sea de respuestas cortas, va a ir para arriba, para abajo, la trayectoria que tan extensa va a ser, o qué sé yo qué, capaz que puede hacer algunas preguntas que se respondan por chat, que no vas a tener tampoco garantías de que te las respondan, pero que lo vas a tener previsto con tus 2 compañeras acompañantes del mundo teórico, que si nadie responde, ellas en el chat van a poner algo, para que vos puedas decir, a ver, por bien, ejemplo, como están esas respuestas del chat, ¿será posible así? No. Entonces, vos vas a tirar micrograjeas de intervención, porque yo quiero que sea interactivo, pero la verdad es que hay mucha más posibilidad de que sea interactivo en el momento del práctico, cuando hay un grupo chico, y cuando le decís claro, cualquiera puede escribir acá, o capaz que tenés un gráfico hecho en GeoGebra, y le decís, a ver, apelo a que cualquiera, al que se le ocurra en este momento, tome un marcador y en esta pizarra, para que todo el mundo vea lo que es una pizarra interactiva, una pizarra de Zoom, me haga un dibujo sobre los puntos que yo estoy diseñando en GeoGebra, que más o menos los relacione, que veamos cómo queda la gráfica. Y a lo mejor de los 100 que tenés, 2 se animan y capaz que se te meten sí, 10 y te empiezan a sí, rayar. sí, sí. Pero tienen que Claro, ser pero intervenciones muy acotadas de hacer un rayón o de poner 2 palabras en un chat. claro, pero la idea es que esta
esta problemática, o sea, yo la presente ni bien Sí, arranco y, o sea, tratar de tener interacción con ellos, que sea mínima, pero que acoten algo. claro. Ahora, capaz que la problemática en sí, no, se la contás vos y vos le decís, miren, hoy vamos a trabajar algunas cuestiones interesantes de un mundo de conceptos en la matemática que nos permite, por ejemplo, analizar o nos ayuda a estudiar problemáticas como estas. Y entonces le presentás problemáticas, se las contás, y ahí no van a estar interviniendo en nada. Claro. Pero vos podés tener imágenes, podés tener cosas, colores, música, lo que fuera, algo en movimiento, podría ser, para que uno pudiera ver esa trayectoria. Las cosas en movimiento a todo el mundo le encantan. Hay veces que no es más movimiento que estar con una manguera filmando cómo es el recorrido del chorro de agua. Claro. El tema es de cómo lo generalizo, porque para la cuadrática, bueno, ya más o menos tengo lo del tema Sí. de la cosechadora de maíz, o ya sea el problema del terreno del campo, pero para las cúbicas y demás. Por eso, yo digo esto, vos trabajás ahí focalizado un poco en las cuadráticas, como un modelo que nos ayuda a resolver algunos problemas. Fantástico. Luego tenés que decir, para mí, habría que meter una microsituación, aunque se pudiera o no se pudiera con el contexto local, que ya fuera cúbica. Bien. Y luego decir, bueno, a ver, hasta acá. En algunos momentos estuvimos estudiando funciones que tienen una descripción desde el contexto gráfico lineal. En otro momento, un recorrido parabólico. En otros momentos, unas trayectorias que los identificamos con la familia de las funciones cúbicas o de grado 3. Y ahí empezamos a decir de grado 3. Nosotros nos interesa estudiar qué pasa cuando tenemos funciones de este tipo de otros grados. Ponele que empezás a generalizar diciendo eso. ¿Qué quiere decir de otros grados? Que podemos tener de grado 4, de grado 5. Recordemos que decir el grado es decir que va a ser el mayor exponente que va a aparecer en esa expresión algebraica. Ponele. Pero eso lo sabemos, algebraicamente entendemos que la formulita va a tener eso. Pero ¿qué significa como modelo de entendimiento gráfico que nos permite analizar muchas informaciones de esa familia de funciones? Y ahí entonces te tenés que entrar a meter. Pero lo tenés que hacer al salto. Pero, Norma, todo eso, ¿va en la presentación presentar una situación chiquita así de la cuadrática, Una una de de las cúbicas. la cúbica y una de la polinómica? Sí. En general, así. Ah, bien. Yo pensé que era, no sé, mientras iba, sí, Porque el avanzando con único, lo teórico. no, pero por eso, el único teórico que va a haber es ese, de 2 horas. ¿Cómo armás esa presentación teórica? Con mezclas de lo que vos ya tenés escrito en tu teórico cuadernillo, adornado, mezclado, explicado, presentado con recursos. Entonces ahora, es como si vos dijeras, yo ya tengo un PowerPoint armado que tiene placas que dicen textualmente lo que dicen muchas cosas, o las definiciones de mi cuadernillo de teoría. ¿Cómo voy llevando esas placas, intercalándole explicaciones, problemas, situaciones que nos ayuden a entender esas conceptualizaciones? Todo ese marco, ese combo, es tu momento de presentación de 2 horas que se va a llamar teórico que tiene que dar Martina. Claro. Bien, genial. Entonces tampoco es necesario que se resuelva la actividad, porque por ejemplo, esta actividad, por ejemplo, que había planteado Cintia, eran 2 gallineros, que ella quería el área de uno en función del otro, no sé qué. Es re largo de hacer, porque tienen que hacer una tabla de valores, que no sé qué. No, claro. Presentar una problemática y decir más o menos cómo se resolvería, o que vean el trayecto y no sé qué, antes que ponérmela a resolver, porque si no, a las 2 horas se me van haciendo un problema. No, y lo que se va haciendo hay veces, que vos tenés armado un videíto previo y que se lo estás incrustando a esa presentación de PowerPoint, que vos en una parte en el videíto metés también un pedazo de placa que es la tabla,
Y acá estás viendo cómo se va modificando en GeoGebra el cuadradito chiquito con respecto al grande, es decir, le pones movimiento a GeoGebra y ahí le pones una placa que es la tabla de valores, o que se va viendo qué va pasando con, viste que en GeoGebra tenés la vista gráfica y la vista algebraica, si eso va Sí. modificando la fórmula. Entonces, vos tenés 2 minutos armados aparte, que es un compendio en un video, que en realidad hay mucha cosa de proceso así, pero que no la está haciendo el estudiante. Y en otra parte, Claro. sí, vos podés detener y decir, por ejemplo acá, ¿qué se les ocurre? Entonces, ¿qué está pasando con las áreas? ¿Aumentan, disminuyen, lo que sea? Y estos momentos que haces la pregunta y que a lo mejor por chat te tienen que decir solamente, creo que aumentan, creo que disminuyen, se mantienen iguales. Claro. Por eso yo digo que Bien. la presentación es Sí, como... estaría muy bueno, no sé si me va a salir porque mucho, bueno, igual sí, GeoGebra sí lo sé manejar bien, pero este verano hicieron un curso de GeoGebra, yo no lo pude hacer, que estuvo re bueno, pero el tema de que me gustaría, para el tema de lo de la cosechadora de maíz, mientras yo les paso un video de cómo se ve el trayecto de cuando se cosecha, al lado tener una tabla en donde se vaya viendo y se vea el recorrido, que vaya a un punto, no sé, así moviéndose. Sí. Ahora, Me fíjate gustaría como hacer eso. ideas para chusmear, fíjate trayectorias Sí, parabólicas en videos de YouTube, porque ¿sabés lo que hacen muchas veces? Agarran el videíto y le incrustan arriba un sistema de cuadriculado, que es para que se vea como un gráfico. claro. Y no importa todo eso, a mí me encantan todas las cosas que son incrustadas, si vos le metés una figura arriba y todo, porque todo eso ayuda a entender y está bárbaro. No Sí, siempre sí, es sí, tal que cual. la precisión GeoGebra es lo que nos resuelve la situación. Mm. Sí, ahora lo que tengo que ponerme a buscar es a ver si encuentro alguna trayectoria cúbica de algo que existe, no Sí, sé. estoy segura que vas a encontrar, No se me ocurre. pero no tiene que necesariamente ser todo igual. Por eso digo, a lo mejor podés encontrar una versión de lo cúbico como mucho más de análisis de cosas de volúmenes o de líquidos que van rellenando recipientes o cosas por el estilo, algo que sea en 3D, que estén analizando medidas de centímetros cúbicos o lo que fuera, y ya encontrás una Sí. idea en un video que te lo muestra como proceso, es decir, hay animación o hay movimiento, pero no necesariamente haces toda la construcción con el grupo ahí con el que estás presentando. Bien, bien, genial. Y ya tampoco, no importa si ya no es un contexto así tan pampeano, porque no sé si voy a No, encontrar. puede ser una cosa muy geométrica. Bien, claro. Y Norma, con respecto justo a lo que Claudia había dicho, con respecto a que usted había dicho que tenemos que justificar el porqué de cada ejercicio, ¿eso en dónde tiene que estar? ¿En las respuestas? ¿En qué Eso, parte tenemos que eso. justificar? En las respuestas, pero más que justificar, es decir, ¿cuál es el sentido de que esté este ítem acá? Como recién decía Claudia, son todos de construcción de funciones porque ella tiene familia de funciones. Y yo le decía, está bárbaro, solo ponés si el ejercicio 27 tiene más fuerza en los intervalos de monotonía, y si el 28 es más importante porque estás buscando las raíces, y el 29 es más importante porque estás buscando no sé qué. Entonces es simplemente eso, no es una Bien. justificación, nada, sino ese enunciado, el ítem, ¿por qué está puesto ¿A qué acá? apunta? Claro, porque quiero que Claro, lo estén leyendo también bien. todos los chicos que no estuvieron haciendo el respuestario que vos estás haciendo y que sabés el sentido, para que cuando Claro. vayan al práctico a ayudar con las consultas, puedan decir, acá es fundamental y no podemos salir de este ejercicio si no estamos analizando bien las raíces. ¿Me explico? Claro, bien. Genial. Claro, porque igual como que la mayoría de los ejercicios que hay, como de cuadrática y eso, eran los que habían puesto los chicos. Yo solamente agregué de inecuación y nada más. No sé qué justificativo tendrán ellos para ponerlos, pero bueno, más o menos me fijo en qué hace foco ese problema, porque por ejemplo me acuerdo que algunos era evaluar la función nomás en tal punto. Bueno, eso, Calcular f en -6. Decía nada más, por ejemplo, sí, sí, pero es como que no pinta que tenga más porque no sé, trascendencia. Sí, claro, no sé qué intención tenían con ese, bueno, si vos porque no le encontrás calcular la más función. que, claro, si vos no le encontrás más que evaluar la función en un punto,
le pones eso, evaluar la función en un punto. Si después advertís que evaluarla en ese punto era importante, porque ese punto te estaba dando una información, insisto, no sé, de raíces, de la ordenada al origen, de, imagínate, no invento, punto de altura máxima, punto de caída, mayor trayectoria, lo que fuera, es que vos estás evaluando la función en ese punto porque hay algo que te está aportando de información. Ah, sí, no se me había ocurrido eso. Capaz Estoy que, anotando. claro, capaz que se está evaluando ahí porque te aporta alguna información al problema que es importante. Bien. ¿No hay nadie después de mí? No, tengo que, en realidad 11:30, tengo que encontrarme porque ya lo especulé y todo. Yo dije, no, no, para las 11:30 vamos a terminar. Tengo otro Zoom, pero nosotros terminamos acá, Ah, sí, 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 sí. pero Sí, no sí, hay sí. apuro, Bueno, no, listo, Norma. Ah, una pregunta. ¿La semana que viene también vamos a seguir haciendo consultas o qué hay planificado para la semana que Yo viene? les vengo comentando a todo el mundo que yo tengo otra actividad que a mí me importaba con un marquito teórico del tema de idoneidades, pero a mí me preocupa tanto esto, que vayamos avanzando y que yo pueda ver más concreto el avance con respecto a la presentación, que creo que voy a tener que hacer esto, porque yo no tengo más alternativa y a mí me lleva eso, me lleva muchos ratos hablar con cada uno de los 11, pero necesito que esto vaya Sí, progresando. Y ya te digo, necesito que yo sí, quedarme sí. tranquila que en el receso ustedes van a estar trabajando en la concreción de esto. Entonces casi seguro que tenga que hacer lo Sí, mismo. Voy a mandar un sí, mensajito. ya igual, Norma, este fin de semana que ya terminamos de rendir, supongo que todos vamos a avanzar un poco más. O sea, algunos tienen que ir a recuperatorio por ahí y eso, pero como que ya algunos estamos más libres y ya podemos meterle pata a esto que ya no tenemos que rendir más parciales. Eso es lo que me han Entonces dicho yo prometo que varios. para la semana que viene busco video, recursos, todo. Eso. Encima a mí sí me re gusta buscar cosas interesantes, siempre me gustó. Así que me voy a poner en campaña para buscar todo esto. Y además lo que ya creo que también vos lo escuchabas, que te comenté, que yo quiero hacer una presentación y quiero ver si podemos salir incluso de las estructuras de YouTube. Así que quiero que sean buenas presentaciones, porque si en alguna medida nos ponemos en lugares que son más públicos todavía, y algo tenemos que tener bien preparadito, porque no salimos como la Norma se acomoda el rulero y se pone a charlar, sino que salimos, la Martina tiene ganas de charlar un rato de cuadrática y se pone, no, salimos como estudiantes y profes de la facultad. Entonces, Claro. Y más público que YouTube que hay. esto que yo, ¿A dónde quería llegar? público por la trascendencia, eso de que quiero trabajar con los canales de Twitch. Ah, mira. ¿Lo charlé? ¿Estabas vos cuando lo charlábamos o no? No, no sé, ¿cuándo lo charlaron? Ah, hoy con algunos. ¿Vos sos usuaria de Twitch? ¿De esa plataforma? No, ni idea que... Es una plataforma que la usan mucho los adolescentes, por eso me quiero meter porque es un lugar raro, no es educativo. La usan los adolescentes para jueguitos, para los eSports, para incluso los juegos de estar matándose todo el día y todo lo demás, pero tiene esa trascendencia de que la miran millones de adolescentes y cuestiones por el estilo. Claro, Entonces, no sé si vamos y nadie los va a mirar, no lo sé, pero sé que es un mundo que no viene de lo educativo, pero que viene más de lo copado por gente joven y todo lo demás. Y yo siempre digo, ¿por qué no estamos con la educación en esos lugares? sería genial estar ahí. Así que si nos dan, yo tengo a alguien que me puede ayudar a armar porque son canales. Si tengo la posibilidad y todo lo demás, nos meteremos y usaremos todas nuestras posibilidades como estudiantes de estar difundiéndolo a través de otras redes, de Facebook o de Twitter o de Instagram o lo que sea, que vamos a transmitir por Twitch. Claro, Y vamos a ver quién nos ve. claro, mirá vos, genial. Lo máximo que nos puede pasar Bueno, ahí, ojalá que... claro, ¿por qué también me arriesgo? Porque lo máximo que nos puede pasar, como si hiciéramos los videos de YouTube que salen públicos, es que alguien nos responda por chat. Entonces, tampoco corremos riesgo de que alguien se nos meta en el aula y diga una mala palabra o que nos haga cosas como esas. Claro, Simplemente, a lo sumo puede responder por Twitch. Y bueno, nadie se va a asustar si ponen una expresión, qué sé yo, lo que fuera. Pero ojalá pudiéramos lograr claro.
involucrarnos en esos mundos. Tengo todas las ganas de metida, no más que soy, y de osados que seríamos, pero como mínimo lo que quiero es que eso, que las presentaciones de los teóricos estén buenas, y que usemos el formato de canal, quizás también, para ver si podemos hacer las consultas a través de eso. Esa es mi idea. Claro, ojalá. ¿Y los del año pasado que hicieron los chicos las clases teóricas, están subidas en YouTube como públicas? Sí, están subidas como públicas en el canal. Yo ahora, después, para la semana que viene, que quería que primero avanzáramos nosotros, tenemos muchos videos que los tenemos guardados como privados, que son de los momentos de las consultas, no porque tengan nada malo, sino porque eran 8.000 videitos de las consultas semanales que hacían, y otros que los tenemos como Claro, públicos. Yo para la semana que viene les voy a mandar muchos enlaces de esos, para que ustedes vean y tengan como referencia, porque quiero mejorar eso. claro, está bien. Sí, también para mirarlos y porque nunca me aparecieron, viste que siempre al principio aparece Julia Profe, Únicos, no sé, aparecen esos y por ahí están más abajo los de ustedes, pero era Haceme para saber si acordar, estaban entonces públicos o vos no. tenés la responsabilidad, Martina, haceme acordar para la semana que viene, que yo les mande el enlace del canal y que ponga como públicos algunos videos más de los que están como privados, o que les mande muchos enlacitos de los privados también para que los vean, de lo que hacíamos en formato de consultas o de lo que hacíamos en formato de las clases, llamémosle, teóricas. Que ya te digo, el contexto fue el del año pasado, nos largábamos, nos tirábamos a la pileta, porque era la primera vez con este contexto de pandemia y todo lo demás, así que para este año, voy a dejar de grabar, para este año